Y la conferencia de prensa que encabezó el presidente Luis Lacalle Pou esta semana no solamente trajo esta medida que estábamos repasando recién, una ayuda o un afloje para el sector turístico, en particular de bares, de restaurantes, sino que también dejó, entre otras cosas, una valoración que hace el gobierno respecto a cómo estamos en relación a la pandemia. Concretamente, el presidente lo que decía es que no se llegó al peor escenario que se había proyectado por parte del Grupo Asesor Científico en horario para fin de año. Ustedes recordarán aquellos 1.200 casos diarios y bueno, eso en ese sentido lo veía el presidente o lo marcaba como algo positivo. Vale la pena profundizar en cuál es realmente la situación de la pandemia, qué otras posibles interpretaciones hay respecto a los números que están arriba de la mesa y que estamos recibiendo todas las noches, y sobre eso estuvo reflexionando en las últimas horas el licenciado en bioquímica, también investigador e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, Daniel Herrera, que tenemos en línea en estos momentos, y le agradecemos por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Valentina, gracias por recibirme. Bueno, entre las cosas que se han manejado en estas horas y que manejó el presidente de la República estuvo el tema de la positividad, que en los últimos días se ha hecho mucho énfasis en que, que es un valor bastante alto, es decir, la cantidad de test positivos sobre el total que se realizan ha superado muchos días el 10%. El presidente daba la sensación que que decía que eso no era tan importante. Concretamente, ¿por qué para el mundo académico, científico, es importante el valor de la positividad? Muy bien. Es un tema bastante complejo el de la positividad. Es un número que, evidentemente es la cantidad de test positivos sobre los test realizados que se hacen, y se toma como referencia porque da cuenta de si la capacidad de testeo que estás teniendo te está alcanzando para hacer un seguimiento suficiente, no solo de los casos de COVID, sino también de los entornos que tienen y de nuevos brotes que vayan surgiendo. Porque vos, por ejemplo, querés que si aparece un caso o aparece un nuevo brote, tener la capacidad de testear a un montón de gente que está en ese entorno para poder contenerlo y apagarlo lo mejor posible. Y entonces eso se ve reflejado en que vas a estar testeando un montón de gente con un riesgo relativamente bajo, pero de cierta forma por precaución, y eso se ve en un porcentaje de positividad bajo. Cuando vos tenés un porcentaje de positividad más o menos alto, como el que tenemos hoy, de 10%, significa de que estás testeando a personas que tienen un riesgo bastante alto. Pero ¿qué pasa? Sabemos que el COVID tiene una variedad de manifestaciones bastante grande, o sea, tenés gente con síntomas bastante leves, también tenés hoy en día, que se ha dicho en las conferencias, se está perdiendo el hilo epidemiológico de mucha gente, entonces gente que quizás que no supo que tiene contacto y que sus síntomas leves pueden ser COVID. Entonces cuando vos tenés un porcentaje de positividad alto, significa de que no estás siguiendo a esos casos un poco más leves y que se te están escapando y se están propagando de forma más comunitaria el COVID. Exacto. En ese sentido, la estrategia de testeo y de rastreo que fue tan importante en todos estos meses para Uruguay, ¿sigue siendo relevante a esta altura con esta cantidad de casos nuevos diarios que se están detectando? Y me imagino yo, con la saturación que deben de tener los rastreadores hasta ahora para llegar a llamar a todo el mundo. Y hoy justamente ese es el problema, de que hoy es mucho menos relevante esa capacidad de rastreo y testeo, porque aunque sigamos, como me parece que bien dijiste, aunque sigamos manteniendo la misma capacidad, la misma cantidad, no alcanza para el nuevo escenario, la cantidad de casos que tenemos. Y eso es lo que se ve reflejado en la positividad de los test. Que como bien decía el presidente, como trataba de aclarar recién, solo la positividad no te dice nada, porque si vos testeas a cualquier persona vas a tener una positividad baja. Tenés que tener una alta cantidad de tests y que estén bien aplicados. Pero igual vos esperás que si la situación está bien controlada, que la positividad sea cuanto más baja, mejor. ¿La mortalidad por COVID en Uruguay está de acuerdo a lo esperado? Depende a qué le llame que esté de acuerdo a lo esperado. En la mayoría de los países del mundo pasa de que se escapa una cantidad importante de casos. En ese sentido, Uruguay no es para nada único.
son muy pocos los países que realmente a esta altura siguen manteniendo un seguimiento muy fuerte y que identifican a casi todos los casos. Se ha visto con diversos estudios que la mortalidad esperada, más o menos para una demografía como la uruguaya, es de 0,7% de la cantidad de infectados, y como decía el presidente de la conferencia, se ve una mortalidad de alrededor de 1,3, más alta en verdad si hacemos algunas correcciones importantes. Así que en ese sentido, o sea, la mortalidad sugiere que se están escapando casos, así que es más alta de lo esperado con la teoría de que encontramos todos los casos. Sí está alineada con otros países que están en una situación parecida a la nuestra. Pero que, o sea, que de nuevo, es la esperada comparándote con otros países que tampoco están en una buena situación. Bien, hay un dato que sí se ha mantenido, bueno, tal vez un poco más estable en las últimas semanas, que tiene que ver con la cantidad de ingresos a cuidados intensivos. En la última semana ha rondado alrededor del 70 y algo de pacientes. En ese sentido, ¿cómo interpretas ese dato? Y ese dato sí, yo lo interpreto, que es un dato que he mirado bastante de cerca. Parece sugerir un enlentecimiento en el crecimiento de la epidemia. Además, un tema con las muertes, que hemos visto que recientemente las muertes como que se tuvieron una aceleración, pero las muertes miran más hacia el pasado que los ingresos a CTI. Los ingresos a CTI reflejan los casos de aproximadamente hace 10 días y las muertes reflejan los casos de hace 20 días. Así que es esperable que esa aceleración de las muertes de ahora en verdad se corresponda con una aceleración del CTI que hubo hace aproximadamente 10 días. Pero entonces sí, se ve ese enlentecimiento que decís. O sea, que sugiere un enlentecimiento en el crecimiento de la epidemia. Hay razones para pensar de que puede estar un poco exagerado, entre comillas, en los números, es el crecimiento, el enlentecimiento real. Pero bueno, o sea, sí parece haber un enlentecimiento transitorio, hay que ver cómo evoluciona, y ahora, bueno, hoy vimos que fueron 79 casos en el CTI, y es un número bastante variable, y también teniendo un número relativamente bajo como es 70, pueden pasar que solamente por oscilaciones y por azar se mantenga más o menos estable. Pero otras razones, por ejemplo, un movimiento hacia casos más jóvenes, que se esté cuidando más la gente mayor, puede llevar a un enlentecimiento en el crecimiento del CTI sin que necesariamente haya un enlentecimiento en los casos. Daniel, una crítica que tú hacías, o una reflexión más bien que hacías en tu cuenta de Twitter que me llamó la atención, es que no te quedaba claro cuál estaría siendo hoy, al día de hoy, la estrategia sanitaria del país, si es ganarle al peor escenario que se había planteado a mitad de diciembre. En ese sentido, ¿por qué simplemente estar mejor que el peor escenario no es suficiente a tu juicio? No es suficiente porque es una meta a corto plazo, a una proyección a corto plazo, y esto en verdad estamos corriendo una maratón. Ahora tenemos un final a la vista que es la vacuna. Es el momento cuando haya una campaña de vacunación muy abarcativa, que abarque a mucha población, que para eso faltan muchos meses. Esto es un proceso largo. Otros países han vacunado bastante poco, también hasta ahora los que empezaron, la amplia mayoría. Así que falta mucho, y entonces en verdad que lo ideal es estarnos comparando nuestra situación con un plan estratégico de cómo esperamos llegar a ese momento de vacunarnos todos, que falta un montón. Si simplemente, como comentaba por ahí, ya se pronosticaban 1.200 para fin de año, estamos llegando, posiblemente lleguemos a los 1.200 10 días después, un poquito más, y a este ritmo no es claro cuándo se nos va a terminar de ir de las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo ganarle al peor pronóstico no alcanza. Hay que mantenerse dentro de una línea planificada para llegar a el tiempo meta que nos planteamos. Sí, puede haber un montón de diferentes estrategias. Por ejemplo, alguien podría recomendar la estrategia de tratar de bajar los casos un montón, es una estrategia válida. Alguien puede recomendar tratar de mantenernos como estamos o un poquito más abajo hasta llegar a la vacuna, es una estrategia válida también, cada una con sus
problemas y sus virtudes. El tema es que me parece que tiene que haber una estrategia clara en ese sentido y compararnos contra esa estrategia y no compararnos con metas de 2 semanas y además de nuevo, compararnos con el peor escenario posible que realmente yo que estoy también metido o sea, que trabajo en modelado de datos y también digo mis estimados, y dije mis estimados de cómo estaríamos con el crecimiento exponencial, nadie creía que fuéramos a seguir todo con el crecimiento exponencial. Pues ya simplemente por un tema de la reacción automática de la gente a ver tantos casos a su alrededor, eso hace que haya un envejecimiento. Así que bueno, eso no es realmente porque, o que por lo menos digan el cálculo de que si le vamos ganando de 2 semanas al peor pronóstico, vamos a llegar a X fecha que esperamos vacunar, pero ese no ha sido el caso. Daniel Herrera, bioquímico, integrante del GIAD, te agradezco mucho por estas explicaciones este mediodía. Muchas gracias, Valentina.